Ámense comenzó como un sueño de dos personas inspiradas en el espíritu de San Francisco y Santa Clara de Asís. Ahora es que yo entiendo claramente que lo que es Ámense hoy no podía haber sido sin habernos formado en esa realidad. Esto vital que une muchos contrastes en todo un proceso de formación que vivimos. Por un lado se da la formación de la fe católica que recibimos de nuestras familias, unido a todo un ambiente bello, diríamos propio de una isla caribeña, donde yo creo que se desborda la presencia del Creador. Por otro lado, el contraste con el convulso y contradictorio contexto sociopolítico que tuvimos que vivir. Porque mi padre fue una persona que defendió de manera radical todo el tiempo las influencias externas sociales que pudieran afectar la manera en que él quería criar a sus hijos, las creencias que le quería inculcar, básicamente de la fe católica, las tradiciones, etc. En aquel momento, quizás como niña, yo pues podía sentir cierto rechazo a que él me sentía como frenada, pudiéramos decir, a relacionarme socialmente, pero no dejo de comprender en estos momentos que fue la protección que el Padre, a través de mi papá, aquí en la tierra, me envió. Alberto Barrios, fraile franciscano. Sara Mateo, psicóloga clínica. Ambos cubanos. Un sueño dentro de una Cuba tiranizada. Formación soviética y atea que no encajaba, era como un sombrero que no encajaba en nuestras cabezas. Tanto Sarita como yo, sin conocernos, ella por un lado y yo por el otro, desde pequeños tuvimos que desarrollar una mirada crítica sobre el entorno en que vivimos, porque una cosa era lo que nos enseñaban en la casa y otra cosa era la que nos daban en la escuela o en los medios sociales. Y eso era así. Mi madre siempre me decía, acuérdate que en la escuela te van a decir esto y esto y esto, pero la verdad es esta y esta. Y en esto Sarita y yo coincidimos. El Señor esté con ustedes. Hay de ustedes letrado San Leo Costa. Desde sus inicios, Ámense, en su esencia, pudo contemplar a la persona humana a partir de lo natural, lo espontáneo, lo sencillo, verdadero y auténtico. Y como nunca antes, brilló, precisamente desde lo oscuro de ese contexto social destructivo, para los que a duras penas lo pudieron conocer, la persona de Jesús y de María, y la de sus discípulos, quienes crearon la iglesia natural y esencial. Ya a mis 18 años yo estaba seguro de que nadie más era tan cierto para mí que Jesucristo y su entrega. A continuación, traemos algunos hechos que formaron parte de la realidad de formación, crecimiento y desarrollo de Ámense. Muchas veces, precisamente inspirados en las enseñanzas de Jesús, pudimos vernos en la búsqueda de protección de algo muy bueno, que comenzaba a gestarse. Compartíamos en pequeños grupos la palabra de Dios,
enriqueciéndonos con ella como alimento necesario e indispensable que no requería de aspectos de corte externo ni material. En nuestra patria, en esos tiempos de 1995, no había nada de qué asirse. Lo material, lo necesario primordial faltaban. El pan nuestro de cada día dejó de existir en la mayoría de los hogares normales. Pero esa ausencia fue el resultado de una ausencia mayor. Dios Padre dejó de estar representado en muchos hogares y fue desplazado desde el inicio de ese gobierno por cuadros de políticos y gobernantes. Podrían verse de pequeños letreros en las puertas de las casas, donde podían aparecer consignas como "con Dios todo y sin Dios nada", otros semejantes que se sustituyeron por "esta es tu casa, Fidel". Poco a poco, el Estado prescindió de él. Se dio entonces la ausencia de la ausencia. A partir de despojarse de la verdad, ese pueblo se fue hundiendo cada día más, hasta llegar al deterioro de la libertad básica, donada a todos por nuestro Creador. Mi vocación sacerdotal nace de una necesidad profunda de verdad y de libertad. Recuerdo la alegría tan grande que yo experimentaba en el seminario cuando podía, por ejemplo, rezar en la clase. Podíamos hablar de la historia de la filosofía con libertad, podíamos dar las opiniones, cosa que no era posible en el ámbito social. Podíamos mencionar a Dios en el seminario, y eso para mí era motivo de gran satisfacción y de gran alegría poderlo expresar. Daños y más daños fueron llevando a la persona humana cubana a mostrarse cada vez más diferente de su esencia. Justamente lo que tratamos de hacer, es decir, es una instrucción básica donde se puedan rescatar todos aquellos valores, privilegios, dones y talentos que el Padre ha puesto en nosotros y que por razones externas a nosotros no se han podido desarrollar a lo largo de nuestra vida, y que en estos momentos todavía todas las personas tenemos tiempo de dinamizar, teniendo a Cristo como Señor. Unos se marcharon, otros quedaron. Los cubanos, hoy día, se encuentran disgregados por el mundo entero. Una emigración así nunca se vio en ese pueblo. Nosotros se dieron todos los ingredientes para que naciera esta visión AMESE que ahora tenemos, gracias a que vivimos un proceso dentro de Cuba largo, cuando nuestros padres
decidieron irse de Cuba y no lo pudieron hacer por determinadas razones. Ahí vemos la mano de la providencia, cómo en este sentido tuvimos como una cierta ventaja. Yo pude, cuando salí en el año 90, que vine aquí a Miami, que vi la comunidad de Miami, y después me tocó ir a Roma a estudiar, y pude conocer un poco la emigración cubana, y me di cuenta la importancia que había tenido para mí como franciscano y como sacerdote el haber conocido y haber vivido el proceso que se dio en Cuba, haciendo una integración dentro de mí de cómo mantener la fe en medio de este proceso destructivo. Es decir, que si hubiéramos nosotros crecido fuera de Cuba, no se hubiera dado un tocar fondo que nos llevó a despertar desde lo más profundo de nosotros mismos. O sea, que los primeros en haber hecho un proceso ámense que hoy enseñamos fuimos nosotros. Dentro de la isla se fueron perdiendo valores, creencias, formación, educación, cultura y hasta tradiciones se fueron desplomando. Y a consignas de corte religioso católico alabando a Dios, se dieron consignas como patria o muerte, hasta la victoria siempre. De los instrumentos básicos de vida, como la fe y la oración, aparecieron las armas de fuego e ideologías de destrucción personal y familiar, introduciendo así la desconfianza a través de las traiciones, las intrigas, hasta llegar a las divisiones en las familias. Descubrí que mi vocación era la psicología. Se reflejaba en las personas la falta de motivo de vida, la lucha por la supervivencia básica. Se va perdiendo la confianza elemental, la confianza en Dios Padre y en María Santísima. Aparece un aumento en las religiones sincréticas. Se distorsionan los valores de la persona y de la familia, y se distorsiona también la fe católica. Estuve matriculándome 4 años consecutivamente, y los 4 años me fue denegada la carrera, básicamente por no pertenecer al Partido Comunista ni a la seguridad del Estado, y para colmo ser católica. Todo esto lleva a la falta casi total de realización personal, por la falta de selectividad y la falta de orientación desde dentro de las personas en vínculo con el Padre, hasta llegar en muchos a la parálisis o a la inercia. Existe un estudio realizado por Ámense que prueba toda esta realidad. En una iglesia debilitada y dañada, que fue expropiada y vaciada desde los primeros años del gobierno en el poder, aparece entonces, por estos años, 1995, una iglesia nuevamente llena, pero ya no de familias tradicionalmente católicas, sino de personas con una mezcla de intereses y de motivaciones muy diferentes. Crece el sincretismo y nuestra iglesia recibe personas religiosas sincréticas que buscan lo que necesitan de la Iglesia Católica para realizar sus rituales. Otro grupo con intereses políticos. Otros enviados con intención por la seguridad del Estado para ejercer el máximo control de la Iglesia por el gobierno. Otros buscando simplemente llenar un vacío interno. Otro grupo formado por la emigración cubana que viene de visita a la isla. Y el grupo de católicos probados en este fuego. Podríamos pensar que esta historia está politizada, pero es la realidad de la que forma parte la creación de Ámense.
La motivación principal de sus formadores surge de la necesidad de rescatar a la persona humana cubana de esa clara tragedia, por lo que se hace indispensable narrar los hechos tal y cuales sucedieron, tratando de omitir lo menos posible. Mi trabajo llegó hasta ahí, era un trabajo básicamente sobre pacientes diabéticos que tenían que ver con las pruebas que yo hacía. Resultó ser que en esa premiación asistió Fidel Castro y en ese momento él decidió que ahí, en ese lugar, él iba a dar 3 tipos de premios, primero, segundo y tercer lugar. Y los 3 primeros lugares iban a tener la posibilidad de adquirir la carrera universitaria que desearan, sin ningún tipo de requisito. Y justamente mi trabajo quedó en tercer lugar. Y de esa manera yo entré en la Universidad de La Habana a estudiar psicología, sin ser militante del partido ni de seguridad del Estado, con la firma de Fidel Castro, y terminé mi carrera con el máximo de puntuación. Ahí llegaba el momento que tengan un potencial de vida y que nadie se lo sabe. Entonces, no entramos y debemos pensar que... Llega una luz casi cegadora para algunos y aparece enfrente de todos un hombre menudo, encorvado, muy anciano y enfermo. A través de él llega la luz a Cuba. El día de su llegada se vivió una experiencia única. Pudimos apreciar a su paso por las calles de La Habana en el Papa Móvil una estela de amor, paz y sobre todo de esperanza. Los hermanos desconocidos y hasta los necesitados se abrazaban con un gozo inusitado. Fue esa luz la que poco después nutrió los cimientos de AMES, unido al espíritu franciscano y clariano, santos que renovaron nuestra iglesia en el siglo XIII. Esta liberación no se reduce a los aspectos sociales y políticos, sino que encuentra su plenitud en el ejercicio de la libertad de conciencia, base y fundamento de los otros derechos humanos. Participé como sacerdote en medio de toda, diríamos, la sección que estaba apartada para los sacerdotes, las religiosas y las personas del gobierno, incluido Fidel Castro. Empiezo a experimentar aquella sensación dentro de mí de que no podíamos quedarnos callados, porque la parte nuestra, todos permanecíamos callados. Y es cuando, mirando el Sagrado Corazón que estaba allí presente y escuchando las palabras que el Papa estaba diciendo, que me nació desde lo más profundo de mí el ponerme de pie y empezar a exclamar: el Papa libre nos quiere a todos libres. Sí, libres con esa libertad a la cual Cristo nos ha liberado. Y lo seguí exclamando, y de ahí empezaron los que estaban alrededor mío. Llegó a oídos del coro y el coro empezó a exclamar lo mismo. Ese día quizás un poco que firmé mi sentencia, porque
existía una persona de seguridad del Estado muy furioso mirándome, pero me queda una satisfacción tan grande porque después ya yo me siento y la gente sigue, de manera que el Papa se tiene que detener y dice una palabra que rompe con el esquema cuando dice: sois un auditorio muy activo, dándole un apoyo a ese pueblo que les estaba hablando. Después se experimenta en él como que rompe un poco, como si se hubiera roto un protocolo, vamos a decir, ese entusiasmo, y es un momento en que él utiliza unas palabras en latín para decir que en Cuba, que allí se estaba manifestando de una manera especial el Espíritu de Dios. Veámense, estamos ciertos de que sí sopló el Espíritu de Dios, lo más limpio de él, en ese contexto de esa misa del Papa, y pudimos vivenciar cómo el poder liberar uno desde dentro de sí una verdad, algo que sea luz, sí es contagioso para los demás.